CXO Community. CXO Community. A este evento, muchas gracias Jorge Steinfeld por estar acá. Mi nombre es Karina Estroveto, yo soy responsable de la región sur de Latinoamérica para Checkpoint. Tengo el gusto de volver a ver a Jorge Steinfeld acá en Argentina. Él es el vicepresidente de infraestructura de IT de todo Checkpoint, responsable también de las aplicaciones internas y externas, como por ejemplo el User Center, ¿no? Que utilizan varios de ustedes que son administradores de nuestros productos. Así que bueno, vamos a tener una jornada durante la mañana y vamos a hacer una ronda de preguntas también, así que siéntanse libres para preguntarle a Jorge lo que necesiten. Así como bienvenido Jorge a la Argentina y bueno. Multitasking. Buenos días, gracias Karina. Para mí también emotivo volver por el Río de la Plata a dar esta conferencia. Yo soy uruguayo, vivo hace más de 25 años en Israel. Estudié una carrera en Israel y estoy trabajando aproximadamente hace casi 13 años, 12-13 años en Checkpoint. Como dijo Karina, responsable de todo el IT, tendría que ser de la infraestructura, de las aplicaciones y también, por supuesto, de toda la seguridad que Checkpoint lleva a cabo y los desafíos que tenemos en Checkpoint con la seguridad. Y creo que la idea de Karina que tuvo de compartir con los usuarios, con gente acá en Argentina y en Sudamérica, de ver cuáles son las mejores prácticas que nosotros llevamos en Checkpoint y cómo llevamos todo la infraestructura y los procesos de seguridad, siendo Checkpoint una compañía atractiva para atacar. Creo que lo llevamos de una forma relativamente bien y podría ser un buen tema de compartir con ustedes todas estas prácticas que nosotros llevamos. Así que es lo que más o menos voy a presentarles hoy una idea de lo que va, de las cosas que hacemos, el entorno que tenemos en Checkpoint, las soluciones que ponemos, es los principales temas de los que voy a hablar. Es el nombre. Ha recibido una notificación de un incidente, parece que hay malware traffic hacia afuera, o sea, identificó el problema, lo pudo contener, como dice ahí en la segunda línea. We were able to contain the traffic, y una idea cómo erradicar el problema que lo trataremos mañana. Es un poco dramático, este muchacho le pone a lo último: I'm very upset, or I'm quite upset. This traffic could be perceived as botnet. O sea, tendría que ser lo que apareció en el diario. Amargado de que un tipo de tráfico así, si sigue saliendo por mucho rato, puede terminar en un caso como lo que decimos en el diario. Eso es un caso real, que luego al final de la presentación les voy a contar qué es lo que pasó en realidad en este caso. Pero vamos a concentrarnos más en cuál es el entorno de Checkpoint y luego en las soluciones que ponemos. Si tengo que resumir cuál es el entorno de Checkpoint, podría hablar varias horas, pero para resumirlo en lo más posible podría decir que desde el punto de vista geográfico hay unas casi 70 oficinas en el mundo. Hay 5 mayores oficinas, que la mayor de ellas es la de Tel Aviv, que tiene aproximadamente 1000 empleados en una misma oficina, pero las otras tienen 200, 300 empleados, las otras oficinas mayores. Tenemos lo que no sé cómo va en español, un colocation site en el... Para los servidores. Para los servidores, no sé cuál es. Colocation site, en el cual ponemos todos los servidores que dan servicio hacia el público externo, los ponemos en un colocation site, en un proveedor de internet que está en California. Ahí tenemos aproximadamente 150 servidores, o 60 servidores. Es un número que va cambiando porque vamos haciendo consolidación de todas estas cosas y virtualización. Tenemos, aparte de las oficinas mayores, centros de desarrollo, aproximadamente otros 4, aparte de las 5 oficinas mayores. Hay 55 oficinas de ventas, y una oficina de venta puede ser una oficina de 50, 60 personas como la de París o la de Múnich,
o puede ser una oficina muy pequeña como la de, digamos, la de Varsovia, que vendrían a ser 5 o 6 personas, pero sigue siendo una oficina y hay que buscar una solución también para ese tipo de oficinas. Y tenemos lo que se llama 150 aproximadamente empleados, en el cual son empleados de venta generalmente, localizados en diferentes ciudades del mundo que nosotros estamos interesados que estén ahí, pero son pocos empleados por ciudad que todavía no tienen un volumen de gente para abrir su propia oficina, siguen teniendo la solicitud de tener un entorno que nosotros llamamos home office, en el cual deben acceder a todos los sistemas para hacer su trabajo. O sea que también el home office es un entorno que lo tenemos que reconocer y es especial, es un poco diferente de aquel que va de camino y va viajando de lado a lado. El home office es una definición de por sí. Y este número de localidades va cambiando año a año. Yo presento a veces el mismo mapa y lo tengo que actualizar. Cada año hay más y más localidades. Eso tendría que ser una forma de presentar a Checkpoint. Otra forma podría ser cuáles son los data centers que tenemos en el mundo. Hay data centers en Israel, en California, en Dallas, en Estocolmo, en ciertos centros de desarrollo. Y en cada uno de estos lugares tenemos otro tipo de aplicaciones y servidores para diferentes tipos de audiencia. Y en realidad hay de todo tipo para cada tipo de audiencia. Les voy a dar un ejemplo. Tenemos empleados remotos, es un tipo de audiencia que hay. Empleados como los de los home office o empleados que están viajando como yo en este momento, necesitamos acceder a diferentes sistemas. El mejor ejemplo podría ser el email, el exchange. Para entrar al exchange, que puede estar localizado o en Israel, o en California, o en Estocolmo, necesitamos tener acceso confidencial, completamente controlado, no importa dónde esté el empleado, hacia esos centros. Otro ejemplo podría ser los empleados de oficina. Nosotros en Checkpoint tomamos una política de que hay ciertas aplicaciones que serán accedidas solo si el empleado está físicamente en la oficina de Checkpoint. Por ejemplo, las aplicaciones de salarios. Para no tomar ninguna medida o para no estar en ninguna situación que haya una fuga de datos, de salarios, por algún error desde la casa de algún administrador, hemos tomado la decisión, la política, el problema no es tecnológico, la política de seguridad, que el acceso a los salarios solo si la administradora o los administradores están físicamente en las oficinas de Checkpoint. Otro ejemplo podría ser el source code, el código del software de Checkpoint. Todos los ingenieros de desarrollo deben trabajar y compilar y hacer todas sus actividades solo si están físicamente en las oficinas de Checkpoint. Es una medida, una política que nosotros tomamos y la seguridad que tenemos que definir es que solamente puede ser accedido de esa forma. Otro ejemplo, o otra audiencia puede ser los partners, los canales, los distribuidores. Necesitan acceder a diferentes aplicaciones como el Partner Map, que algunos de ustedes los deben conocer, que es un portal para los partners, los canales y los distribuidores, en el cual hay mucha información confidencial, como descuentos, facturas, una cantidad de información comercial. Toda esta información tiene que ser confidencial. El Partner Map tiene diferentes secciones en diferentes partes del mundo y tiene que estar conectado a los partners en forma confidencial también. Otra audiencia vendría a ser los mismos clientes. Los clientes también comparten con nosotros información confidencial. Todos los clientes, o la mayoría, acceden al User Center, que es un portal en donde los clientes tienen los diferentes productos, las licencias, las inspiraciones de los contratos. Nosotros consideramos toda esa información confidencial y esto está localizado en diferentes partes, secciones, también que tiene que ser accedido solamente para los customers. El último tipo de ejemplo vendría a ser el público en general, que tiene que acceder o el sitio público de Checkpoint o el e-store donde se compra nuestro Zone Alarm Product, nuestro producto de consumo, o otras partes, o el catálogo, listas de precios y todas estas cosas pueden estar en diferentes
lugares para este público que puede estar en diferentes lugares. O sea, si se fijan, en cada lugar hay otro tipo de servidores para otro tipo de audiencias y podría dar muchos más ejemplos. Y cada año tenemos más aplicaciones, más solicitudes de acceso. Eso debería ser un resumen del desafío que nosotros tenemos en parte a los requerimientos. ¿Cuáles son las soluciones que ponemos? Y cuando uno habla de soluciones, antes de decir exactamente qué producto ponemos en cada oficina, me gustaría hacer unas palabras sobre seguridad como filosofía, como la forma que nosotros, el acercamiento que tenemos en Checkpoint. Y creo que en la mayoría de las empresas. También está quedando claro cada vez que seguridad no es solamente tecnología, no es solamente el cumplimiento o el enforcement de una seguridad, sino que vendría a ser una combinación de gente, de los usuarios, una combinación de las políticas de seguridad y una infraestructura que te permita hacer un cumplimiento, un control de las políticas definidas. Estas tres cosas tienen que ir siempre combinadas entre ellas y no es una sola o la otra. O sea, tiene que haber procesos en los cuales involucren a las tres componentes estas. En Checkpoint, estas tres cosas están dirigidas por lo que nosotros llamamos un comité de seguridad. Un comité de seguridad, en el caso de Checkpoint, comparado con otras empresas, bastante proactivo, que nos juntamos una vez al mes y hacemos una cantidad de actividades que les voy a comentar qué son esas mejores prácticas o esas cosas que hacemos en el comité de seguridad, que me parece que es interesante para ustedes. Volviendo a lo que empezamos, que decíamos que seguridad es una fórmula que involucra People, Enforcement and Policy, y volviendo al comité de seguridad, quiero comentarles lo que hace el comité de seguridad en Checkpoint. En nuestro caso, el comité de seguridad, hablamos más que nada de lo que nosotros llamamos procesos de negocios. O sea, seguridad ya no es tecnología, gente, es un proceso. El comité de seguridad es un grupo de 4 personas que nos juntamos una vez al mes. Soy yo, el vicepresidente de desarrollo, que más que nada a esta señora lo que le interesa, por un lado es una experta en seguridad, por otro lado le interesa ver cuáles son los desafíos típicos que tiene un cliente que trata de manejar seguridad y de ahí saca ideas para los productos de desarrollar. El Security Officer y alguien de sistemas, de infraestructura, que nos hace recordar cuál es el uptime que queremos tener. Nosotros tenemos una cantidad de ideas, de proyectos, y él dice, no, esto no lo pueden hacer, es fin de trimestre, a esta altura hay que cuidarse en uptime. O sea que todo el rato es el que nos cuida el uptime de toda la empresa. Alguien que nos balancea de una forma u otra, pero seguridad hay que balancearlo con la productividad de los empleados también. Estos 4 personas nos juntamos con una conducta y con una disciplina bastante alta una vez al mes. Incluso cuando uno de nosotros está viajando, hacemos esta reunión una vez al mes y tratamos de no postergarla, porque fácilmente uno cae en la situación de cada 2 meses. Cuando empezamos este comité de seguridad, hace como 3 años, la agenda que teníamos para este comité de seguridad iba cambiando. Hablamos de excepciones, de esto, de lo otro, y no teníamos como un formato fijo y parecía que no íbamos encaminados a algo que tenga una metodología. Con el tiempo desarrollamos nuestra propia metodología del Comité de Seguridad, que es bastante buena, me parece que sería bueno contarles. Tenemos un formato fijo de un reporte. El reporte exactamente siempre tiene las mismas secciones, o sea que es fácil saber de los temas que hay que hablar. El reporte lo recibimos 1 o 2 días antes y lo podemos leer, lo prepara una persona. El reporte tiene unas secciones fijas, las secciones de excepciones, vulnerabilidades, incidentes, auditorías, programas de concientización y un security roadmap. Les voy a explicar cada uno de estos puntos. O sea que la reunión empieza basándose, bueno, cuáles son las excepciones que nosotros aprobamos en el último mes, o que tenemos que aprobar, o que dijimos que no aprobamos, y las vemos ahí, las discutimos, si fue una buena idea, y podemos definir
esa excepción está bien, pero no la tenías que haber dado por 6 meses, hay que bajarla solamente por 2 meses. Esa excepción, fuiste muy rudo, podías haberle dado sí una respuesta positiva. Una excepción puede ser un empleado de desarrollo crítico, está en su casa por un mes, necesita hacer acceder a los centros de desarrollo, vamos a darle acceso por un mes a ese empleado específicamente. Excepciones hay muchísimas y hay que tenerlas bien mantenidas, hay que saber cuánto es la fecha que vencen para volverlas a ver y revisar todo esto, si no uno termina con un firewall policy de cientos y cientos de leyes, que hay ciertas excepciones de leyes que están ahí por 1 o 2 años y ya son completamente obsoletas. Pero vamos punto por punto. En la primera sección de excepciones, vulnerabilidades, incidentes, tratamos de cubrir todos los incidentes y vulnerabilidades que hayan habido en el último mes. Y lamentablemente hay incidentes siempre. Todas las semanas hay incidentes. El que piensa que no hay incidentes es porque no sabe de los incidentes que le pasan en la compañía. Pueden haber infección de virus, pueden haber social engineering. Tuvimos un caso al principio de este año de una persona que llamó desde el aeropuerto de Tokio a la recepcionista de Japón y se presentó como un empleado de Checkpoint de Estados Unidos, diciendo que llegaba para ayudar a la gente de Japón y que necesitaba la lista de empleados y que su laptop estaba roto y que pedía por favor que le mandemos la lista de empleados al Gmail. Y la recepcionista se ve que vio que algo era sospechoso y no entendió por qué no utilizaba otro tipo de solución, como dijimos, el SSL VPN. Si alguien tiene su laptop, no hay por qué mandar una lista de empleados a un Gmail, y decidió no darle, llamar por teléfono al empleado americano y descubrir que aquel está en Chicago y no está en Tokio, y nos reportó inmediatamente que hay un caso de social engineering. Lo que hicimos inmediatamente es mandarle un email y llamar por teléfono a las oficinas del Lejano Oriente que tenemos un caso de social engineering. Y nuestra sorpresa fue que la recepcionista de Singapur, de Pekín y de Australia había mandado la lista de más de 100 empleados a ese mismo hacker. O sea, tuvimos 3 incidentes de seguridad que los descubrimos porque el cuarto no funcionó. Si el cuarto hubiera funcionado, tampoco nos hubiéramos enterado de ninguno de los 4. O sea, 100 empleados con exacto su título, con exacto el número de teléfono, fueron inmediatamente solicitados por headhunters para ofrecerle otros tipos de trabajo. No un gran incidente desde el punto de vista de confidencial, pero sigue siendo nuestra lista de empleados con sus cargos, con sus teléfonos, algo que nosotros no deberíamos compartir con ninguna persona, un incidente típico. Tenemos fugas de datos, a veces desde Checkpoint y a veces desde terceros. Hay ciertas aplicaciones que las tenemos en un tercer partner, por ejemplo, un registro de eventos en un idioma que nosotros no mantenemos, lo mantiene una compañía de marketing en algún país como en India, puede haber una fuga de datos en el registro. Sigue siendo nuestros clientes que se registraron en un evento de Checkpoint y deberían pensar que sus datos deben ser seguros en el web de Checkpoint. No tiene nada que ver si ese registro fue mantenido por un marketing company o por nosotros. Y hay cantidad de errores de empleados, cantidad muy muy grande de empleados que deciden que necesito trabajar hoy de noche en mi casa con este proyecto y mandan un archivo confidencial a su Gmail a pesar de saber que eso está prohibido. Esas cosas pasan. Y errores más intencionales o menos intencionales, digamos, errores no intencionales, no queda claro cómo es, tenemos todas las semanas. Lo mismo hay con vulnerabilidades. Vulnerabilidades hay varios tipos. Hay vulnerabilidades del día 0, ¿no? Me imagino que deben saber lo que son. Y hay configuraciones con errores o nuevos despliegues de aplicaciones. Yo siempre pienso que mi departamento, el departamento de aplicaciones, cuando trabaja bien, hay nuevos proyectos. Si hay nuevos proyectos, hay configuraciones de nuevos servidores y hay errores. Cuando hay una época que la parte de desarrollo no hace nada, generalmente no hay ningún problema de misconfiguration. O sea que prefiero que sigan trabajando y que
sepamos mantener bien todos estos incidentes que pasan. Lo bueno es que con el tiempo, el Comité de Seguridad desarrolló unas metodologías para tratar estos incidentes y estas vulnerabilidades. Tenemos un proceso que nosotros lo llamamos Incident Handling y un proceso de Vulnerability Management. En el caso de Incident Handling, un proceso bastante simple, que suena muy obvio. Cuando uno tiene un problema, identificarlo y todos estos steps, todos estos pasos que parecen muy obvios. La idea acá, más que nada, es hacer un proceso que esté definido en una hoja, no más que una hoja. O sea, antes teníamos un caso que habíamos marcado o habíamos copiado de algún marco como el ISO 27001, en el cual el proceso de incidentes es un proceso súper definido, súper detallado, que al fin y al cabo, cuando hay que usarlo, nadie lo leyó porque está en algún cajón y es un libro muy gordo o un documento de varias hojas. Y al final no sirve. Y a veces voy a visitar compañías en el cual han pasado una serie de certificaciones y el empleado que está tratando un incidente, ¿cuántas veces estamos en el caso que lo identificó, lo trata de resolver, pasa 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas y no la escaló a nadie, no pidió ayuda a nadie? Y el último que sabe es el jefe. Estaba contando ayer, justamente, que me parece que es interesante porque a la gente le gustó el cuento, ¿no? del jueguito ese que tenemos. El gerente general de Checkpoint me ha definido un juego, yo le digo un juego, pero tampoco es tan de juego, en el cual quedamos que si él me avisa a mí de algún incidente, como que yo pierdo. Si yo le aviso a él, yo gano. Parece bien simple esto, pero si él me llama y me dice, en este momento la oficina de Dallas está desconectada de internet, ¿lo están tratando? No importa que yo tenía 5 o 6 empleados conectando, yo le tengo que avisar a él de cualquier incidente y no al revés. En realidad no es un juego, si uno se piensa bien, lo que él logró es que mi departamento le quede bien claro que cuando hay un incidente hay que escalarlo. Y cuando uno se escala, enseguida hay un jefe que puede tratarlo diferente, que puede decir, bueno, necesito más expertos, lo podemos resolver, ver cuáles son los riesgos en este momento. O sea que el caso ese que un empleado sigue haciendo resolverlo sin contarle a nadie, prácticamente no existe. Y cada vez va más concientizado en el grupo. O sea que están los pasos de identificación, escalamiento, contener el problema, erradicarlo, son 2 cosas diferentes. A veces se pierde una base, algunos datos y hay que recuperar la situación y al otro día hacemos una recapitulación, un aftermath, en el cual se deciden cuáles son las acciones a seguir para que el caso no funcione. Esto es muy claro, es muy obvio. Lo que me gustaría decirles es que el key success factor de esto es si lo consiguen hacer simple en una hoja y enseñarles. Y hacer algún tipo de juego para que la gente sepa que hay que seguir esos pasos. O sea, no hay ningún invento especial acá, solo repetirles que hagan lo más simple posible. Algo también simple tenemos en el Vulnerability Management, una cantidad de vulnerabilidades de distintos tipos. Y en ese caso, ¿qué hacemos? Decidimos que de las 3 personas que trabajan en el departamento de seguridad, cada semana otro es el Security Officer. Ese Security Officer recibe emails todos los días de ciertas fuentes de información. Estamos suscritos a 3 o 4 fuentes de información que te informan de las diferentes vulnerabilidades. Recibís un email que dice, se ha descubierto un overflow vulnerability en el SharePoint. No tenemos SharePoint, completamente irrelevante. O sea que esta persona lee todos los emails, son 3 o 4, no más que eso, se fijan cuáles son las vulnerabilidades, se fijan cuál es relevante a nosotros, o sea que él conoce cuáles son los tipos de software que tenemos en el mundo y hace un assessment, una evaluación del riesgo. Acuérdense que una evaluación siempre es un cruce entre la probabilidad
que ese problema pase y el impacto que puede tener. Y otra vez, hay empresas que hacen una matriz de impacto y responsabilidad muy específica, que al final es muy difícil de aplicar. En nuestro caso, definimos 3 niveles bien simples: nivel 1 de riesgo, nivel 2, nivel 3. Nivel 1 es impacto o probabilidad bastante grande, en el cual pedimos una acción correctiva inmediatamente. Nivel 2, algo de media probabilidad, medio impacto, en el cual hay que hacer una acción correctiva en un tiempo razonable. Digamos, el ejemplo de la auditoría que pasé y que me dijeron que no lo pasé, vendría a ser una vulnerabilidad. Lo categorizamos en riesgo 2. Para nosotros es riesgo 2 porque yo creo que todos los empleados de Checkpoint tienen su endpoint security. La probabilidad que un empleado de Checkpoint está afectado por un virus y que ese virus ataque y luego consiga pasar todo y el gateway hacia afuera, etcétera, etcétera, no es bastante alta. Lo consideramos un nivel 2. Hicimos un proceso razonable de 3-4 meses de resolver este caso. Y nivel 3 son casos que no siempre los resolvemos. O sea, hay una cantidad de riesgos de nivel 3 que no tenemos tiempo de hacerlo y decidimos no hacerlo o hacerlos a muy largo plazo, pero esta lista es conocida. Esta lista en el comité de seguridad, una vez al año, la volvemos a ver para ver conscientemente cuáles son las cosas que dejamos abiertas. A veces los riesgos van cambiando, las probabilidades. Tenemos una lista viviente de cosas en riesgo 3 que no están solucionadas, pero hay que verlas. Un ejemplo podría ser esto, que ya es viejo, desde el 2010, uno de los servicios de suscripciones al propio Checkpoint Security Update, pero hay otros 3 o 4, en el cual recibimos un email. Este email lo recibimos de casi todos los centros, en el cual dice Oracle Database Overflow Vulnerability. Nosotros tenemos Database Oracle en nuestros servidores, algunos incluso en el DMZ, y dijimos, esto es peligroso, esto implica un riesgo 1, hay que controlarlo inmediatamente, y pudimos solucionarlo con un signature en el IPS. Generalmente cuando hay un caso de overflow o un caso de una vulnerabilidad, si uno espera que Oracle saque su patch después del día 0, le demora a Oracle algunos días, y en el día que Oracle tiene el patch tampoco lo ponemos en la base de datos en producción, hay que ponerlo en el development environment, luego en el staging environment, y para moverlo al environment de producción, yo no muevo todos los días cosas de producción, cada 2 semanas tenemos un window en el cual pasamos, o sea que para mover un patch al database de Oracle a producción, por lo menos necesito un mes. En ese caso, soluciones como el IPS vienen a solucionar, que pueden definir el tráfico de esa vulnerabilidad y protegerlo en el día 0. Eso es lo que hicimos en este caso con el IPS de Checkpoint. Luego, habíamos hablado de excepciones, vulnerabilidades, tenemos también auditorías. Auditorías parece un tema grande, pero nosotros también los mantenemos simples. En vez de llamar a consultores que nos hagan auditorías, tratamos de hacer muchas auditorías nosotros mismos con bajo presupuesto. Auditorías simples que la misma gente de informática puede leer, no necesitamos ningún consultor desde afuera para fijarse si la lista de certificados para entrar al VPN, para entrar a Checkpoint, está actualizada o no. Y cada tanto vemos algún empleado de Checkpoint que dejó de trabajar y por un error humano su certificado quedó válido. O algunas veces vemos que una persona cambió de un departamento a otro y no la cambiaron del AV Group de un lugar a otro, o sea que sigue accediendo a cantidad de datos que no los debería acceder. Y estas auditorías tenemos la idea o la meta de hacer una por mes. Y el reporte, otra vez, lo hacemos coherente a lo que hablamos. Hay 3 niveles de riesgos, como habíamos dicho antes, y todos los encuentros y todos los findings de cada auditoría son clasificados inmediatamente en este tipo de riesgos. O sea que esta auditoría y el Vulnerabilities Management Process se juntan. El encargado de Vulnerabilities de esta semana recibe el reporte de la auditoría,
ve los riesgos y hace el mismo proceso. Es una vulnerabilidad descubierta en vez de una fuente de información, de un reporte de una auditoría. Y no hay 5 procesos diferentes, es el mismo proceso para uno o para el otro. Hay que ser coherente. Hay empresas que tienen un proceso de las auditorías y las acciones correctivas, otro proceso para el Vulnerabilities Management. No hay que tener tantos procesos, es más fácil tenerlos simples, más fácil de tener la misma posición del Security Officer para resolver este o otro. O sea, un caso de un certificado que quede abierto, conjunto con un AD que quede abierto, puede ser un riesgo alto. Esto implica una corrección inmediata por el Security Officer, que de cualquier forma estaba encargado esa semana para cualquier vulnerabilidad que había. Luego tenemos el programa de concientización. Esto yo creo que es bastante interesante, la forma que nosotros lo acercamos. Más que nada porque Checkpoint pensamos que la gente, hay muchos que piensan que es la parte más débil de la seguridad, y no es que niego esa parte, pero para mí o para nosotros pensamos que la gente de Checkpoint debería conocer la política de seguridad de la compañía, debería ver que sea algo simple, casi transparente, pero simple. Y lo último es lo más diferente que llevamos en Checkpoint. Nosotros creemos que la gente de Checkpoint, los empleados, deben ser parte de las mejores prácticas de seguridad. ¿Y cómo lo hacemos eso? Hacemos una serie de actividades. Primero, un entrenamiento a cada empleado. Cada empleado que empiece a trabajar en Checkpoint, el día que llega a Checkpoint, recibe su laptop, su desktop, se conecta con la red y no puede conectarse en nada hasta que no vea un flash presentation en el cual se ve las políticas de seguridad de Checkpoint, se le enseña cuál es un buen uso del email, un buen uso de USB, de una cantidad de cosas. Hay un examen de 10 preguntas online que no es ni muy fácil ni muy difícil. O sea que hay gente que lo puede perder el examen y tiene que volver a escuchar esa presentación para pasar esas 10 preguntas. Un flash presentation, los puedo mostrar, los podemos también compartir con clientes, ya lo hemos compartido con otros para ver cómo se hace. Y luego, cuando termina ese examen, le sale una hoja, aproximadamente una hoja y media, de políticas de seguridad que hace una firma electrónica. Y ese para mí fue uno de los grandes desafíos de este grupo. Me trajeron el Policy Security que todos firmamos hace 5 o 6 años y era un librito de 10 hojas. Y le dije, esto lo tienen que achicar. Y lo achicaron a 7. Yo dije, no, una hoja. Lo achicaron a 5. No, una hoja. Y era una guerra entre mi grupo y yo, en el cual yo dije, hasta que no terminen de hacerlo en una hoja, no sirve. O sea que para mí es muy simple este Security Policy, de repente no cubre todos los casos, pero por lo menos llevo la posibilidad de que el usuario lea algo mucho más simple y que se acuerde de 10, 12 reglas y no acordarse de un contrato de algún abogado así que nadie lo lee. O sea que una de las cosas más difíciles para el grupo fue decidir qué era menos importante y sacarlo. No había posibilidad de llegar a una hoja y hubo temas que están sacados del Security Policy que firman todos. O sea, tomamos un riesgo de no decir todos los temas, pero tratar de buscar los temas más importantes que la gente se concientice. Esto lo hacemos combinado con una lección cada 1 año y medio, 2, que hay una persona, este Golan, que ya lo había nombrado antes, que va visitando oficinas en el mundo y llevando un lecture en el cual hace como un refresh de todo lo de seguridad. Tenemos la meta de cada empleado pase una nueva lecture de seguridad cada 1 año y medio. De facto lo vamos llevando cada 2 y medio, o sea, no llegamos a hacerlo con 1.400 empleados cada año y medio, nos lleva más. O sea que tenemos que ver ahora cómo hacemos hacer otro tipo de programas. Estamos hablando de también cómo involucrar al empleado de Checkpoint en las mejores prácticas. Y esto sí es diferente en Checkpoint, creo que en la mayoría de las empresas que no usan los productos de Checkpoint, que es el User Check. La tecnología del User Check es algo diferente a las típicas o a las tradicionales tecnologías. Las típicas tecnologías del mundo de DLP, por ejemplo, saben detectar casos,
saben clasificar, reconocer casos, pero ninguna tecnología puede adivinar cuál fue el intento original del usuario. En el caso de Checkpoint, con la tecnología esa del user check, podemos combinar eso. O sea, ¿cuántas veces estuvimos en un caso así, en el cual alguien quiso mandar un email a John Steff con un documento confidencial y el Outlook sacó automáticamente a John Stevens de Yahoo, completamente externo, y le mandó este archivo por error? Esto pasa siempre. Y en el caso de user check, el empleado recibe este pop-up message o un email en el cual le dice bien claramente: an email that you have just sent has been quarantined. Attached document contains confidential information. Are you sure you want to send, to discard or review? Y esto es lo que nosotros pensamos, que la gente puede estar involucrada en las mejores prácticas e intervenir en las propias reglas. Es más, antes de tener este DLP, probamos otros DLPs, otras tecnologías, y tengo muchos colegas que han puesto soluciones de DLP en diferentes compañías, no de Checkpoint. Lo que generalmente escucho es que les demoró mucho poner todo el proyecto de DLP, de definir, trataron de hacer unas reglas de bloqueo y luego hacer unas reglas de bloqueo. 5 minutos después de bloquear, saltaron una cantidad de empleados en diferentes departamentos diciendo: no me podés bloquear, yo necesito mandar un documento de estrategia a mi consultor de estrategia, o necesito mandar este contrato al abogado, o necesito mandar esta lista de clientes al distribuidor o al canal, no me podés bloquear todo esto. Y lo que hace esta gente de seguridad es decir: no puedo poner políticas de bloqueo, pongo políticas de detect. Y para mí políticas de detect, tengo el atrevimiento de decir, casi no valen nada, porque eso implica que tengo que tener un empleado que lo que hace full time es leer el log de todas las cosas detectadas después del caso, que el caso falló. No creo que ninguno esté en una empresa que tenga el lujo de tener un empleado que todo el día esté leyendo el log de todas estas fugas de datos. En el caso de Checkpoint, hicimos este producto que hace intervenir al mismo usuario y el usuario va a definir. Es más, medí exactamente cuántos casos en Checkpoint de email que fueron cuarantizados, ¿se dice? Puestos en cuarentena. ¿Cuántos email que han puestos en cuarentena han pasado? O sea que el empleado decidió to send, comparados con ese que el empleado dijo: esto es un error. Y el resultado en Checkpoint, que lo mido mes a mes, es que un 88% de los emails que están puestos en cuarentena, los empleados dicen discard, fue un error. Y este número lo compartí con otras empresas. Y los números que tengo van en 78 hasta el 91%. O sea que se dan cuenta que sin un producto que le permita ahí la opción o de detectar, que eso implica que 88 casos se hayan ido, es un lost case, o un bloqueo, que no creo que es fácil poner políticas de bloqueo. Esto permite de cada 100 casos, 88 evitar, y los otros 12 puede ser que sea una fuga de verdad o que realmente es un caso de business que haya hecho. O sea que si alguien quiere hacer una fuga de verdad, igual lo puede hacer, pero tengo menos para controlar, que son 12 casos. Ayer en el evento de ayer alguien preguntó si alguno de los 12 casos fue al final una fuga de verdad, ¿no? Y compartí una pregunta, me pareció una buena pregunta, inesperada. Y ¿cómo revisamos esos 12 casos de cada 100 casos? 12. También revisar los 12 casos no es fácil, también necesito a alguien que revise los 12 casos para ver. Y en el caso del DLP de Checkpoint, tiene un Smart Event que vendría a ser como un monitor tool que le permite hacer un tipo de reportes un poco más estadísticos para no ver cada caso. Entonces uno de los típicos reportes es ver cuál fue el usuario que utilizó más el user check y decidió to send. Y ahí salió una vez una persona
Recursos Humanos, que en un cabo de 3 días mandó más de 50 documentos que eran confidenciales y los seguía mandando. En cabo de esos 3 días me fijé en los documentos, eran documentos con las listas de empleados de toda Europa, con los salarios, estaba por ir a otra empresa, ya había renunciado, estaba en sus últimos días de trabajo y se estaba llevando las listas de empleados con los salarios, data súper confidencial en el cual fue captada mientras que lo va haciendo todo esto después de 2-3 días, fue llamada, trajo su laptop, bueno, toda una serie de cosas que pasó que no hay por qué, pero esto lo evitamos, eso fue captado, trajo su computadora de su casa, lo borró todo y todo eso. O sea que no tuvimos que leer cada caso, sino que hay también reportes que nos permiten analizar los casos que pasan afuera en forma bien. Sí. ¿No era más fácil que se lo copiara en un pendrive? Pero tenemos un media encryption policy que tampoco permite hacer copiar descifrado y también hay un user check ahí metido también, o sea que lo hubiéramos visto de otro lado. Igual es lo que pensó ella, podía haber también, lo podía haber impreso y llevárselo en la mano, en la cartera, que no lo hubiera descubierto nunca. O sea, alguien que tiene una fuga de datos muy intencional, muy sofisticada, no creo que lo pueda evadir. Pero casos menos sofisticados de una persona que pensó que fácilmente lo iba a hacer, lo evadió. O sea, yo no creo que no tenga ningún incidente que pase. O sea, no soy tan ingenuo de pensar de que alguien así. Y quizás lo haya hecho. Quizás también hizo una copia en hardware que nunca me enteré de esto. No podía haber hecho un forensic análisis en su computadora y ver si también el primero, no sé si lo hicimos o no, creo que no lo hicimos. O sea, alguien súper sofisticado puede al final llevarse información. Pero digamos que la típica fuga de datos no intencional de mandarle un email por error a otra persona o la buena intención de alguien que tiene decir hoy de noche quiero trabajar con este archivo y mandarlo a mi casa. Este tipo de cosas, esos 88 casos los evitamos, que no son sofisticados sino errores humanos con buenas intenciones y estas cosas pasan muchísimo. 88% es un número súper alto. Yo me quedé impresionado con ese número. Enseguida llamé a colegas a preguntarles cuáles son los números que ellos tienen. Y van más o menos en el mismo promedio. Otro ejemplo podría ser uso de diferentes aplicaciones. Uno puede utilizar el user check para una política de uso de aplicaciones. En el ejemplo podemos hacer que uso del Facebook o del YouTube o de cualquier tipo de aplicación sea controlada por la política de la empresa y el propio usuario vea un user check pop-up message de este tipo en el cual le dice Corporate Application Use Policy limita el uso de YouTube y tenés el derecho de usarlo para caso personal o para un caso business o no lo quiere usar. O sea que si uno puede decir una política de bloqueo o recordarle al empleado cuál es nuestra política de uso apropiado de diferentes cosas. O sea, el user check es la idea filosófica, vendríamos a decir, de cómo en vez de evadir a la gente en las mejores prácticas de seguridad, involucrar a la gente en las prácticas de seguridad, hacerlos concientizarlos de nuestra política en forma simple, en forma relativamente simple. No creo que haya otras tecnologías que hagan algo similar. Y otra vez, saber el intento original del usuario, yo creo que el usuario mismo es el único que puede decidir. Tratar de que una tecnología trate de adivinar eso es difícil. Aunque hay casos que podemos decir que la tecnología puede decidir. Por ejemplo, en el departamento de facturas, el invoice que sale confidencial, la saca un grupo de gente y no quieren que siempre esté el pop-up message diciendo, porque hay que mandar esta información. O sea que nosotros definimos ese template en el DLP y decimos, ese template de ese departamento lo dejamos pasar y no tiene que salir un pop-up message. O sea que si hay ciertos empleados que sean molestados muchas veces al día con este tipo de mensajes, lo analizamos y hacemos excepciones también, que son los únicos casos en la cual esta vez la tecnología podría adivinar o nos ayuda a tener estas leyes de bloqueo de paz. Lo último que tenemos en el Comité de Seguridad,
que lo digo lo último, pero para mí es lo más importante del Comité de Seguridad, es un Security Roadmap. Security Roadmap, que yo creo que es una de las mejores prácticas que se las recomiendo a cualquier empresa, es cómo organizar todos los proyectos de seguridad. Siempre hay un incidente urgente y parece que el proyecto más importante es evadir lo que pasó ayer de noche, cuando estamos en la mitad de un presupuesto y otra cosa, otro proyecto. Lo que nosotros hacemos en estos casos es tener una lista digamos, no sé cómo llamarlo esto, como security layers o áreas de seguridad, en el cual tenemos una lista como endpoint computer, perímetros de pequeñas oficinas, perímetros de oficinas grandes, smartphone, wireless. Uno puede definir una serie de zonas. Para cada una de esas zonas, el Comité de Seguridad define cuál es el estándar que nos gustaría llegar. Que nos gustaría llegar. No implica que estemos ahí. Digamos, en el endpoint computer, el estándar podría ser: queremos tener computadoras, que los empleados de Checkpoint solamente tengan computadoras de Checkpoint y no sus propias computadoras, definidas en nuestro AD, definidas con el último antivirus, con el último Windows Security Patch, etcétera, etcétera, etcétera. O podemos decir, en el smartphone, nos gustaría que los smartphones que se conecten con Checkpoint tengan full disk encryption y 2 factores de autenticación. Una cantidad de estándares que nos gustaría llegar. Y la realidad es que no llegamos a todos los estándares. O sea que hay zonas que estamos muy bien, tenemos como una nota, un V. Hay algunas zonas que estamos muy mal, que vendría a ser un X, y hay otras que nos faltan algunas cosas de estándar. Y basado en la diferencia entre el estándar y la situación, sale una lista de proyectos que uno puede tener la prioridad y ver cuándo lo podemos hacer. La decisión cuándo hacerlo depende de... A veces no hay tecnología que te lo permita hacer, estamos esperando un nuevo producto, una nueva tecnología, a veces no hay presupuesto, a veces no hay gente para hacerlo. Hay una cantidad de condiciones que definen, pero en cualquier momento el Comité de Seguridad de Checkpoint sabe por lo menos de 20 proyectos a hacer en el año y medio adelante, o 2 años adelante, y no los podemos hacer todos, y por lo tanto tenemos que tener un mapa bien claro de lo que tenemos que hacer basado en la situación. Y lo que hace el Comité de Seguridad es revisa este Security Roadmap una vez cada 2-3 meses, y lo que hacemos cada vez es revisar el progreso de los proyectos de este trimestre o de este mes. O sea, la revisación de todo el roadmap no hay que hacerla siempre, solamente de los proyectos que van haciendo. Esto es muy importante. Hay cantidad de gente que se consulta y me dice, ¿cómo hacer cuando me llama el gerente general después de un incidente? Decir, y que está urgente, que hay que tratar otro proyecto nuevo, están todos metidos en la mitad del otro proyecto. Hay que presentar la total situación de seguridad. Seguridad es total security, ver todos los layers al mismo tiempo. Úsenlo esto, es muy muy bueno, tiene que ser prácticas para implementar. En el caso nuestro, en el año 2011, decidimos una cantidad de proyectos para hacer, acá tengo parte de la lista, algunos de estos les voy a contar después, pero son la lista de proyectos que decidimos hacer en el año 2011, algunos de ellos. Y bueno, luego de todo esto siempre me pregunto la pregunta, si es suficiente. Es una compañía como Checkpoint en el cual desarrollamos seguridad, damos soporte de seguridad, vendemos seguridad, respiramos seguridad, ¿es suficiente? Y la verdad que no. Como dije, siempre hay incidentes cada semana y no es suficiente todo esto, pero es la realidad. Quiero contarles algunos de los casos típicos que nos pasan cada tanto por resultados de diferentes cosas. Un caso número 1 podría ser un empleado de Checkpoint, un caso real, que instaló un BitTorrent File Sharing Application. Bastante comprometedor en el momento que tiene file sharing, los archivos que hacen file sharing quedan comprometidos totalmente. ¿Cómo lo descubrimos eso? ¿Se acuerdan que teníamos este Security Roadmap? Había uno de los proyectos este año era implementar el Application Control. El Application Control es uno de los últimos software blade del RS75.2, ¿no? Queríamos usarlo.
cuando uno pone la implementación, hace fácilmente, pone la nueva versión del R75.2 y todo lo que tiene que hacer es turn on application control, el software Blade. Hacemos turn on del user check para que el usuario vea el resultado y turn on de algo que se llama identity awareness, que nos permite ver la identificación del empleado en forma fácil y saber el nombre y la computadora de él más fácilmente, no como antes que recibías un tipo de alerta que decía la computadora 12.35.67.108 hizo tal, y después tenés que tratar de ver quién tiene esa computadora o ese IP address. El Identity Awareness trata de traer los datos exactos del dueño y de la persona que lo hicieron. Nosotros instalamos esto y luego encontramos, esto vendría a ser el Smart Event. Smart Event es donde hay un monitoring de todos los eventos. Si se fijan bien, es una foto del Smart Event. Dice qué es lo que pasó en la última hora. Y como ven, en la última hora hubo 149 casos del Facebook Pages a través de 99 usuarios. O hubo 130 casos de 74 usuarios que utilizaron algún tipo de webmail, Gmail, Yahoo o cualquiera de ellos. O fíjense en la línea número 3, que dice Torrent Trackers. Un empleado utilizando Torrent Tracker, es una aplicación de riesgo número 4. Eso es peligroso, eso lo vimos. En el momento que lo vimos, es simplemente hacer un clic y uno recibe la Identity Awareness y veo exacto, acá hice una oscuridad del nombre del empleado, utilizando BitTorrent ayer a las 23:24, una aplicación de riesgo número 4, etcétera, etcétera. El usuario recibió este user check diciendo you are trying to access BitTorrent application y lo usó de cualquier forma. O sea, esto lo vimos, lo analizamos. Lo que hicimos después de esto es aplicar una política de seguridad que todas las aplicaciones de riesgo 5 son completamente bloqueadas en Checkpoint, no hay posibilidad de pasarlas, y algunas de riesgo 4. Para hacer políticas de Application Control, vuelvo un segundo a esto, el Application Control le permite a ustedes definir o por los riesgos, en la última columna, que hay 5 riesgos, o por categorías de aplicaciones, que estas vendrían a ser las categorías. O sea, hay empresas como AT&T en Estados Unidos que decidieron que social networking y Facebook Pages no son permitidas desde AT&T. Depende de cada empresa lo que hacer, pero el Application Control te permite bloquear o otra vez utilizar el user check para to ask user cuál es su decisión. En nuestro caso definimos riesgo 5 y algunas que quedaron en riesgo 4 de file sharing, file storage sharing, o torrent trackers, otras que quedaron de riesgo 4. El Application Control de Checkpoint reconoce aproximadamente 150.000 aplicaciones diferentes, incluyendo todos los widgets que hay en Facebook. O sea, uno puede decir, permito Facebook, pero no permito Farmville, que es un widget adentro de Facebook. O sea, todas las aplicaciones son reconocidas y son políticas que uno puede aplicar. Otro ejemplo podría ser un ejemplo que nos pasó. Justamente un ejemplo no de seguridad. Fíjense esto. Líneas de internet en una de las oficinas, bueno, puedo decir específicamente, la oficina de Minsk. Nos llamaron los empleados y me dijeron las líneas de internet están totalmente congestionadas. Siempre uno se pregunta, ¿eso es un wrong usage o un wrong plan? Y yo tenía bien claro que era un wrong plan, porque teníamos ya un protocolo que decía video streaming, que generalmente es lo que usa mucho ancho de banda, está totalmente prohibido. Ese tipo de protocolo, ese tipo de port lo tenemos cerrado completamente. Entonces decimos video streaming no se puede. Conclusión entre wrong usage y wrong plan es wrong plan. Le pedí a la gente de sistemas que me saque una cuota de hacer un upgrade de las líneas de banda de la oficina de Minsk, bastante caro, era por encima del presupuesto.
había que romper un contrato con otra empresa, pasárselo a esta, a otra empresa. Una cantidad de tiempo haciendo todo este proyecto de cambiar las líneas de ancho de banda y completamente independiente de todo este problema que teníamos, que no era un problema de seguridad, no tratado por la gente de seguridad. Teníamos un proyecto, ¿se acuerdan? De Security Roadmap, Prevent HTTP Threats. Este es el proyecto en realidad que me pidió el Comité de Seguridad de Estados Unidos. Controlar y poner más IPS en los centros de desarrollo. O sea, no sé si se acuerdan, teníamos el típico Development Site con empleados aquí que tienen que acceder el R&D Server. Teníamos el IPS aquí y había que poner otro IPS acá. En vez de poner un IPS acá, lo que hicimos es cambiar la topología de la red, conectar a todos estos servidores directamente aquí y prender el IPS. ¿Se quedó claro? Ahora el IPS controla el tráfico que viene de afuera y también el tráfico que viene de los empleados, el mismo IPS. Un proyecto que no tenía nada que ver con las líneas congestionadas en esa misma oficina. Pero, como pusimos esto, que lo pusimos para mejorar la seguridad, ¿qué encontramos? Encontramos esto. Otra vez el mismo Smart Event, en este caso que recolecta todos los eventos de IPS. Hay Smart Event para IPS, Smart Event para Application Control, Smart Event para Media Encryption. Uno puede ponerlos todos juntos o por Blade. Y cuando uno se fija en este Blade, fíjense lo que pasó acá. 103 casos de lo que se llama Non-Compliant HTTP, con Severity 4, critical. Ya el nombre nos suena muy bien, Non-Compliant HTTP. Cuando nos fijamos qué es Non-Compliant HTTP y qué hacían estos empleados, había 4 o 5 empleados que habían hecho un túnel desde su computadora a su computadora en su casa para ver una cantidad de programas deportivos durante las horas de oficina. O sea que teníamos 5 empleados o más todo el día haciendo video streaming en ciertas computadoras que estaban prendidas y pasando programas todo el día. Esto lo descubrimos por un IPS. En este momento bloqueamos inmediatamente el Non-Compliant HTTP y, en forma de sorpresa, la utilización del ancho de banda bajó de un 90% al 10% y el proyecto ese de cambiar todo el contrato quedó solucionado inmediatamente. Por supuesto, ahorré el presupuesto, eso que no lo tenía planeado. Un caso que no tendría que tener una relación con la seguridad, pero nos ayudó a otras cosas. El último caso es el que empezamos la presentación de este caso hipotético en el cual aparezco en este diario, con este email que recibí de Golan, el Security Officer, en el cual hizo así va bien todo el build, en el cual a las 9:30 de la noche recibió la notificación. Acuérdense otra vez, escalar, muy importante, escalar. Cuando hay un programa, inmediatamente escalar. Tom lo llamó hace 2 horas, o sea que hizo el escalamiento como lo teníamos planeado. Esa parte funcionó muy bien. Identificó el problema, lo contuvieron usando el IPS y el EPS, que en un segundo les cuento, y dijo como bien claramente, fíjense en el email, que está utilizando el proceso que definimos, Identification, Containment. En realidad acá en vez de Eradication debería ser Aftermath. Dijo, tengo varias ideas, las vamos a tratar mañana. Lo que pasó en realidad es que había salido un nuevo Download Accelerator version de FlashGet, uno de los Download Accelerator, que la gente no se fijó y había varios empleados en Alemania que estaban poniendo este FlashGet. No sé si fijaron, hay una nueva versión, bueno, ya no es tan nueva, en el cual como default dice as default PT download, que en realidad abre unos ¿cómo se llama? Random ports, en números randomales, aleatorios. Ya me lo dijiste en Chile. Pero random no es una palabra que se usa en español. En Uruguay decimos random. Sí, pero dijiste random, no sé qué. Randomal, en hebreo. En hebreo se dice randomali. Ahora, ¿ese grupo de empleados tenía permiso
permiso para instalar software en su endpoint? Sí. Alguien me preguntó también esa pregunta. El endpoint tiene un software blade que se llama Program Control. En el Program Control uno puede aplicar lo que se llama listas negras o listas blancas. Una compañía que trabaja con listas negras dice, puedes instalar lo que quieras, menos esta lista. Una lista blanca solo de esta lista. Una compañía como Checkpoint, en el cual tiene tanta gente técnica y de desarrollo, generalmente en high-tech companies se utilizan listas negras. Si no, tendría que estar todo el rato trabajando con la gente de desarrollo que instalan una cantidad interminable de cosas y de experimentos. Supongo que hay lugares más específicos, más administrativos, como compañías de seguro, bancos, en el cual puede decir, usted puede hacer su trabajo utilizando estas listas de 20 programas y nada más. En Checkpoint utilizamos las listas negras. O sea, podían bajar este Download Accelerator, lo bajaron. El Download Accelerator empezó a trabajar con estos ports aleatorios para abrir varias sesiones y bajar cualquier archivo mucho más rápido en forma paralela, pero ese tipo de tráfico es el mismo típico tráfico de un BitTorrent que puede ser visto como algo botnet activity. Lo que hicimos inmediatamente es, en la lista negra del Endpoint Security, justo tu pregunta, en el Program Control, definir el FlashGate version 3.7, definís esta política, la desplegás a todos los endpoint computers en el mundo y cualquiera que en ese momento está corriendo esta versión no la puede correr más. O sea, al cabo de un par de horas, digamos, esto se empieza a desplegar en todo el mundo y se termina de desplegar en todo el mundo. Pensamos que habíamos terminado este caso, pero seguía habiendo tráfico que estaba malo y descubrimos que había otro problema que no tenía nada que ver. Uno cuando investiga algo a veces se encuentra más de lo que esperaba. Y había un virus en una sección de Checkpoint, en uno de los laboratorios de soporte técnico, había un virus, un configure, que sacaba tráfico hacia afuera, bastante malo. Esto puede pasar. Hay ciertas secciones de Checkpoint que no tienen antivirus en forma, lo que dice, en purpose, a propósito, para recrear el caso de un cliente o cosas así. Estas computadoras se afectan, se infectan, sacan virus afuera. Lo que hicimos en este caso es limpiar esas computadoras, pero teníamos miedo que ya ese virus está no sé en dónde y puede seguir atacando. Lo que hicimos es definir el signature de ese virus, que se puede definir fácilmente o encontrar, y definirlo en el IPS como un signature que uno lo agrega. O sea, uno cuando instala el IPS viene una lista de signatures que Checkpoint lo mantiene constantemente, pero cada administrador puede definir una nueva firma. Nosotros definimos esa nueva firma en el IPS. Por suerte el IPS está puesto como software blade en todos los gateways del mundo. Definimos ese nuevo signature y entonces si llegaba a haber alguna otra computadora que seguía infectada con ese configure, no iba a pasar el IPS, no iba a salir el tráfico afuera. Al otro día pensamos mejor cómo resolver este caso, decidimos que todos los laboratorios de soporte técnico tienen bloqueadas la salida hacia afuera y solo les permiten con algo que se llama Client Authentication. O sea que si una computadora está infectada y quiere salir afuera, no puede salir a menos de que el usuario mismo entre el user y el password y esté consciente que está haciendo un experimento que requiera salir afuera. O sea que estamos conteniendo totalmente en el gateway con un feature que se llama Client Authentication para unas computadoras que no tienen el endpoint nuestro en la solución que hicimos, no otra vez de riesgo 2, y lo hicimos en un tiempo razonable. Demoró varios días o semanas que en todos los laboratorios hicimos estas nuevas Client Authentication, educamos a todos los empleados, les explicamos cuál era la razón, nos llevó varios días. El IPS nos permitió una riesgo 1 esa misma noche ya contener el problema. Bueno, esto vendría a concluir el último caso. Podría contarles otros cientos de casos y terminar todo el día. Tengo que ir a Israel en un momento. Así que resumiendo esta presentación les diría que yo creo que
que es la idea tuya, Karina, que siempre me decís que lo que nosotros hacíamos en Checkpoint vendría a ser nuestros problemas, son similares a los de tus clientes, más o menos que siempre comentás vos, y nuestras soluciones podrían ser soluciones que las podrían poner en cada uno de los clientes. Podemos compartir esto, no creo que Checkpoint sea tan diferente en el tipo de problemas o soluciones a poner. Y lo último es lo que repetí más que nada en esta presentación, es que seguridad no es una tecnología, seguridad vendría a ser un proceso de negocios que involucra gente, que involucra el cumplimiento de políticas de seguridad bien definidas. O sea, es estas tres cosas. CXO Community.